Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de La Otra Cara de la Moneda con Citrahut en este 2024. Les saluda Noely Ruiz, periodista de Citrahut, y quien me va a acompañar para manejar este programa es Jorge Cartín, secretario general de Citrahut. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Noily. Muy buenas noches para nuestras personas invitadas en el programa de hoy y darles cordialmente la bienvenida a todas las personas trabajadoras del Poder Judicial, afiliadas o no afiliadas a nuestro sindicato y también, por supuesto, a todas las personas ciudadanas costarricenses que nos siguen cada 15 días en nuestro programa, con la gran satisfacción y alegría de que hoy iniciamos nuestra tercera temporada de programas. Ya son 3 años que llevamos este servicio a la comunidad judicial y a la comunidad costarricense y vamos a dar inicio con un tema muy importante que realmente le pone rostro humano a una situación que se ha venido enfrentando con respecto a un caso que ha sonado mucho y que eh, tiene como protagonista al Poder Judicial. Entonces, vamos a conversar sobre este tema, vamos a tener una seguidilla de programas en el cual vamos a tratar de ahondar y poder ampliar todo lo que podamos para poder dentro de lo que es nuestro servicio de control ciudadano como trabajadores del Poder Judicial, poder brindar información lo suficientemente amplia y certera, perdón, para que la gente comprenda y entienda la gravedad de la situación de este asunto. Hoy vamos a tener dos invitados que le ponen el rostro a una situación que han vivido como seres humanos, como personas costarricenses, ellos y sus familias, y vamos a tratar de ahondar en ese sentir, en esa calidad de lo que viven estas familias con la situación que se ha vivido con este asunto. Sin más, te dejo el micrófono, Noily, para que introduzcas el tema y presentes a nuestros invitados el día de hoy. Como es característico de Citrahut, tocamos temas Poder Judicial y temas país, que son de suma importancia. Vamos a iniciar esta temporada con un tema que ha sido muy sonado, que ha sido mediático en medios de comunicación, y le quisimos poner en esta primera parte el rostro humano, como bien lo dice Jorge Cartín, esas personas que han sufrido a veces lo lento del Poder Judicial. Vamos a tratar el caso de Aldesa, el fraude de la historia, contado desde sus protagonistas. Para eso tenemos a doña Flora Fernández, que nos va a acompañar y nos va a contar parte de su historia. Buenas noches, doña Flora. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad tan increíble que nos están dando de llegar justamente al corazón del Poder Judicial, que es precisamente a los trabajadores, porque no son los edificios lo que cuenta, es la gente que está en el Poder Judicial y que está a cargo de este caso que es realmente doloroso. Cuando yo veo que ya en un mes y una semana, imagínense, se cumplen 5 años de que un día nos dijeron, lo sentimos mucho, la plata que ustedes tenían aquí ahora va a entrar en un proceso concursal y en ese momento creo que el 99% de las personas estafadas por Aldesa, porque ya no estamos hablando de afectadas, ya está más que claro que hay una estafa detrás de todo esto. Y nos quedamos en ese momento sencillamente como manos arriba. Nos dicen, lo sentimos, no les podemos devolver su plata, o sea, unilateralmente Javier Chávez nos informa que él se está sometiendo a un proceso de intervención con administración judicial en el juzgado concursal. Era la primera vez en mi vida que yo oía esa palabra. Yo no sabía que era un proceso concursal. Y además nos dice
ya de una vez en la primera, en la nota que comunica esto, dice, y lo que está en oferta pública no está en riesgo. En ese momento, ¿qué quiere decir lo que está en oferta pública no está en riesgo? Que hay algo que está en riesgo y que si está en riesgo, el riesgo financiero es algo serio. Yo no tenía la menor idea que todas las inversiones de mi mamá estaban en la parte de riesgo en Aldesa Corporación de Inversiones, porque por escrito, insistentemente, le había dicho yo al corredor a cargo del dinero de mi mamá, y voy a hacer aquí una aclaración porque yo decía al corredor a cargo del dinero de mi mamá que lo tuvieran lo seguro, porque en lo regulado, en lo seguro, yo se lo dije muchas veces, entre rentabilidad y seguridad, yo quiero seguridad, es la plata de mi mamá. Mi mamá en el año 2015 fue diagnosticada con Alzheimer, pero ella ya venía mal y el corredor se había dado cuenta de que ella venía mal porque un día hablé con él y me dijo, su mamá me llama una y otra vez y me dice lo mismo, que le mande $50 a la casa, era algo como muy raro. Y le dije yo, sí, ella está con problemas de memoria, estamos trabajando con los médicos. En ese momento corrieron y mandaron a firmar a mi mamá cualquier cantidad de documentos. Yo no me enteré. Me enteré mucho tiempo después cuando presento denuncias y todo y me encuentro todos esos papeles que Aldesa los presenta como su defensa del caso. Es decir, a una persona que ya sabían que estaba mal, inmediatamente corren a ver cómo le sacan hasta el último céntimo. Es terriblemente cruel la forma en que actuaron. Y cuando yo digo, yo hablaba con el corredor y todo, es que entre el 2015, que ya Aldesa andaba mal. Lo que pasa es que no nos habíamos enterado porque todo se encubre en este país a través de las entidades financieras, de supervisión financiera, que están eh, en, eh, o sea, que forman parte de CONACYF, del sistema de supervisión financiera. Y en ese momento, ya Aldesa estaba mal. El que estaba en ese momento de presidente de CONACYF era el cuñado de Floria Chávez, una de las dueñas de Aldesa, hermana de Javier Chávez. Y además en la Bolsa Nacional de Valores estaba también José Rafael Brenes, íntimo amigo de Javier, y Javier así había sido parte de la Bolsa Nacional de Valores. No recuerdo si fue tesorero o presidente de la Bolsa Nacional de Valores. Tenían muchos entronques, tenían muchas conexiones y eso los ahorrantes, porque a veces nos llaman inversionistas, y a mí me hace gracia pensar en inversionistas porque ahora conociendo a todas las personas a las que les quitaron sus ahorros y son adultos mayores, son en su gran mayoría viudas a quienes los esposos antes de fallecer les dijeron, puedes estar tranquila, te estoy dejando toda la plata en Aldesa, con eso vas a vivir hasta el último día de tu vida, vas a comprar tus medicinas, vas a poder pagar las cuentas. Esos son los supuestos inversionistas de Aldesa. También hay abogados, hay gente profesional de diferentes ramas, pero era gente que cerró su bufete y confió la plata en Aldesa. Trabajadores que las prestaciones, el fondo de capitalización laboral, el ROP, todo lo metieron en Aldesa. Esos son los que se llaman inversionistas, según la jerga, que en realidad son personas de carne y hueso que todo lo que hacían era ahorrar para tener una vejez tranquila y perdieron absolutamente todo en aventuras de casino de esta corporación Aldesa a manos eh,
de Óscar y Javier Chávez, que eran los dueños o los que tenían el 75% de las acciones. Una de Sí, las afectadas, entonces, en un principio era su mamá. Este, Vamos a presentar a don David, que es el otro rostro de esta historia, y ya volvemos con doña Flora para que nos siga hablando sobre este tema. Buenas noches, don David, ¿cómo está? Buenas noches, Noily. Buenas noches a los miembros del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y primero que todo un agradecimiento para la dirección del sindicato por este gesto de apoyo con una labor muy complicada y muy difícil de lidiar un David, como es mi nombre, contra un Goliat. Ahora el Goliat tiene varias cabezas, el Goliat es Conasif, el Goliat es Ujeval, el Goliat es María Rocío Aguilar, por ejemplo, que está precisamente en esa institución cuidando las pensiones de los costarricenses. El David le toca pelear contra un Goliat que tiene tentáculos en absolutamente todas las organizaciones involucradas encargadas de proteger el bienestar de los costarricenses. La Caja Costarricense del Seguro Social invirtió a través de Aldesa en proyectos de Grupo Nación, por ejemplo, que están quebrados, literalmente que dejan réditos negativos hace mucho tiempo. Y para serle y muy transparente, yo tampoco tenía un 5 en Aldesa. Yo he ejercido mi profesión y trabajo en lo que tengo y realmente me toman en un lugar muy informal para esta reunión, pero lamentablemente a diferencia de Javier Chávez, yo no vivo de quitarle el dinero a los demás, entonces yo sí tengo que trabajar y entre reunión y reunión me dieron ustedes esta oportunidad, pero realmente yo no tenía un peso en Aldesa, lo tenían mis papás, lo tenían una ama de casa que crió a 3 hijos y que les dio educación junto con su esposo, que es mi papá, que fue médico durante 45 años en la Caja Costarricense del Seguro Social, que en ningún momento tuvo ni la más mínima noción ni el más mínimo conocimiento de lo que era invertir. Él únicamente quería tomar el dinero proveniente de sus ahorros, de su liquidación, de su retiro, de sus prestaciones de la caja y poder establecer un nivel de vida un poco mejor porque la pensión no era igual que lo que él percibía en su trabajo día a día. Y ya después de 40 y tantos años de trabajar en la caja merecía descansar. Y tomó una decisión básicamente por 3 factores. Uno, porque Javier Chávez, bueno, entre la familia se tomó la decisión. Uno, porque Javier Chávez era el number one del financiero, del periódico El Financiero, era presidente de la junta directiva del periódico El Financiero de Grupo Nación. Número dos, porque era el aplaudido por Grupo Nación como el baluarte de las inversiones. Y número tres, porque era el que hacía los comentarios financieros en 2 programas particulares de Canal 7, de Telenoticias, el comentario financiero, el comentario bursátil, y segundo, y lo entrevistaban para cualquier cosa, el Colón brincaba o bajaba, o los intereses le preguntaban a Javier Chávez, incluso Amelia Rueda también lo hacía, y era el comentarista de Amelia Rueda. Todas esas organizaciones, todos esos comunicadores, escondieron después de lo que pasó los hechos realmente y se negaron verdaderamente a escuchar a los afectados, porque hay muchísimos intereses creados detrás de todo esto. Entonces, en Costa Rica tenemos muchas veces una percepción un poquito distorsionada de los sindicatos. Es bueno que ustedes hagan esto para que la gente sepa que el sindicato no solo está para defender a los propios, sino también a los terceros, a la población en general. Les agradezco que ustedes como sindicato, de lo cual yo tenía conocimiento que tenían semejante digamos, interés en tocar temas para la ciudadanía, les agradezco mucho que nos den esta oportunidad. Y el rostro humano no es el mío en el particular para esta entrevista. Yo simplemente soy embajador de 2 adultos mayores y de un grupo de más de 500 inversionistas, dentro de los cuales la edad promedio es por encima de los 58 años. Entonces, ellos específicamente en Aldesa solicitaron que los agentes buscaran adultos mayores que requirieran de los ahorros pero no para estarlos retirando y sacando, sino que hicieran inversiones de largo plazo. Eso es el tema Do- número uno. Ellos Don David, querían que la extensión de eso se diera lo más posible. Entonces, por ahí anda también parte de la estrategia que utilizaron, perdón. Me ahora que decía, don Noeli. David, sí, ahora que don David tocaba este tema, me resulta muy importante una pregunta. Ustedes fueron los papás los que empezaron con esto de Aldesa.
¿qué fue lo que provocó que ellos quisieran invertir, formar parte o de esto? Y también que a doña Flora le preguntaban, ¿usted siente que ellos tenían una persona o un tipo de personas a las cuales les querían llegar para que pasara esto? Total y absoluta alevosía. Flora, si usted quiere, usted tiene más testimonio, pero yo tengo Ajá. bastante también. David tiene una expresión que me encanta. Eran depredadores, lo que tenía Aldesa, más que cualquier otra cosa. Y claro que el público meta de adultos mayores, como dice David, tenían un promedio de 58 años. Han pasado 5 años, ahora la edad promedio son 63 de toda esta gente. Y era muy conveniente tener gente que no iba a estar movilizando la plata, sino que lo que quería era el largo plazo y asegurarse intereses por varios años. De manera que esto es deliberado, es absolutamente claro. Quien condujo a mi mamá a Aldesa fue el doctor Eduardo Lizano Fait, el que fue presidente del Banco Central. Imagínense el nivel de confianza que puede haber sentido mi mamá en Aldesa, si quien se lo recomendaba era una persona con esa categoría. Y no solo le recomendó, fíjense que el propio doctor Lizano Fait, yo vi la legalización que él hizo, tenía cerca de $500,000, desaparecidos también. Él me dijo en algún momento, no, legalice la deuda. Él juraba que estaba tratando con gente decente y que legalizar la deuda era lo normal, lo lógico para poder reclamarla. No había nada que legalizar porque no hay tal deuda, porque lo que hay es un despojo. Es decir, los bienes de Aldesa no existen. Y creo Sí. que en esto David lo puede explicar más claro que yo. No, Livea, le agradezco la pregunta y se la respondo de una forma súper sencilla, muy, muy sencilla. Si usted revisa, es que los equipos financieros usan términos muy complejos y un poquito difíciles de entender, pero para que todos en Costa Rica entendamos y toda la audiencia entienda, les voy a hacer una explicación casi hasta por molestar, hasta de mentira. Si usted va a una farmacia que está autorizada por el Ministerio de Salud, usted espera que los medicamentos que le vendan ahí tengan permiso del Ministerio de Salud. La respuesta es que sí, tiene mucho sentido. Pero si usted va a buscar antibióticos en el Parque La Merced, donde le venden antibióticos que son de contrabando, y usted reporta alguna enfermedad como resultado de ese tratamiento y va a pedir una garantía sobre ese tratamiento y probablemente nadie se lo va a dar porque la persona en el Parque de la Merced que le vendió algo de contrabando no va a estar ahí para atenderle la garantía. Bueno, lo que a nosotros nos pasó, lo que a mis papás les pasó, es que ellos entraban a una farmacia y compraban medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud, en una farmacia autorizada por el Ministerio de Salud, con un regente farmacéutico y con un colegio de farmacéuticos que supervisaba ese desempeño junto con el Ministerio de Salud. O sea, el buen proceder de la farmacia. Y a ellos, dentro de una farmacia, con rótulos de farmacia, con permiso del Ministerio de Salud, con regente farmacéutico, afiliados al colegio farmacéuticos y supervisados por el Ministerio de Salud, les vendieron medicamentos ilegales que les causaron un gran daño. Dígame si eso no es estafar o no es estafar a la gente. Porque la estructura, la carcasa, la mentira, todos los edificios, la papelería, los estados de cuenta, los sistemas informáticos, las cuentas bancarias, todo era de la organización supervisada. Pero por dentro, después, metían esa platita en un cajón aparte. Y con esa plata hacían lo que les daba la gana porque tenían años de no presentar contabilidad, años de no presentar auditorías, tenían años de estarle debiendo meses de información a la Sujeval y la Sujeval no hizo nada. No hacían nada. Vea, una persona cualquiera, no mis papás que agarraron sus inversioncitas que tenían en bancos. Vea, usted ve el portafolio de mis padres cuando empezaron, Aldesa los colocó en fondos de participación del Banco de Costa Rica, en financieras como de Cifin. Eran inversiones reguladas. Todo era regulado porque siempre quisieron regulado.
Pero entre el 2015 y el 2016 hubo un ardid, o sea, se pusieron de acuerdo para convencer a los adultos mayores, en su gran mayoría, que no eran inversionistas sofisticados, eran personas que lo que querían era simplemente tener su dinero seguro, y empezaron a convencerlos de que había riesgo en tener la plata donde la tenían y que mejor la convertían a otros proyectos que seguían siendo regulados. Proyectos inmobiliarios que decían con la supervisión y garantía del Estado en el brochure. Entonces usted entró a la farmacia, llevó a su mamá a la farmacia para que le vendieran el tratamiento, le dieron la información, le dieron el panfletito del medicamento, dice aprobado por el Ministerio de Salud, con el visto bueno de colegios farmacéuticos, y a su mamá le causan un gran daño. Bueno, no voy a decir su mamá es un ejemplo, pero a su familiar le causan un gran daño porque en un lugar que se supone que tiene permisos, que es regulado y que hay instituciones que velan por la salud, en este caso salud financiera, de los clientes de esa institución, y resulta que le hicieron eso. Dígame si eso no sería o no sería estafa. Eso fue justo lo que Aldesa hizo. Ahora, la gente piensa que esto era una inversión riesgosa y que los papás de uno estaban viendo a ver cómo hacían clavos de oro. No, no, así no es. Vea, las tasas de interés de Aldesa eran iguales a las tasas de interés que paga el Ministerio de Hacienda. Y quien elevó las tasas de interés un poquito al Ministerio de Hacienda fue María Rocío Aguilar, que era de la Junta Directiva de Aldesa. Y precisamente era la Junta Directiva de la Aldesa durante el 2012, 13, 14 y 15, antes de meterse nuevamente en el gobierno, que fue precisamente ella, siendo miembro de la Junta Directiva de Aldesa, quien en el Ministerio de Hacienda subió un poquito las tasas y con eso le dio el golpe final a algo que ya venía malo. Pero si algo venía malo, ¿cómo duran 4 o 5 años en detectarlo? Es más, ni siquiera lo detectan. O sea, lo que yo les quiero explicar a ustedes es que la estafa es tan evidente que a la gente le cuesta creer que realmente sea así. Esto es exactamente como cuando, a ver, vean, aquí hay un problema serio en Costa Rica y yo creo que el sindicato es doliente de este mismo tema. En Costa Rica hay un ataque agresivísimo contra la institucionalidad. Contra todas las instituciones que vayan a defender al ciudadano, hay un ataque que es voraz. Prensa privada, sector privado se mete, casi no. Pero, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con el ciudadano se está viendo completa y absolutamente decepcionado y cree que realmente la institucionalidad de este país no lo va a defender. Entonces, descaros en la caja, por ejemplo, con la bebita que no meten que no le dan la incubadora hace poco, el desorden con las mascarillas, se sacan en carretillos la plata de la boda del Banco Nacional, votan 3 o 4 veces la página del BCR por mes. O sea, realmente la institucionalidad de este país está bajo ataque, pero creemos que son entes externos y no. Si usted ve Roma fue asediada por los godos, por los visigodos, por todos los diferentes grupos con los que tenían que pelear en el norte de Europa, sur de Europa, en Medio Oriente. Roma no fue destruida por los de adentro, Roma fue traída abajo desde afuera, perdón. No fue atacada ni destruida por los de afuera, fue destruida por los desde adentro. El proceso de la debacle, la institucionalidad en este país viene desde adentro. Y el tema es que están en contubernio, en arreglo con sectores privados de presión que les sirve y les conviene que el sistema no funcione. Hay gente que le sirve que la caja sea ineficiente. Hay gente que le sirve que los procesos judiciales sean lentos. Hay personas que se benefician de la inoperancia del Estado, la cual no es toda culpa del funcionario público. Don David, Sí. ahora que lo escucho hablar usted sobre esta situación de que esto está inmerso en un sistema en el cual tenemos componentes del grupo poderoso económico financiero bursátil de este país, Sí. que a la vez también tenemos una otra componente y que liga a ambos sectores, lo hemos venido sufriendo, que también es el sector político, ¿verdad? Están ampliamente relacionados. Entonces, es poderosamente importante y llama la atención esas asociaciones que usted hace, porque aquí me viene una pregunta y yo creo que es algo que la gente considera que es importante escucharlo de parte de ustedes. Primero, pongámosle cifras a esta estafa, pongámosle cifras, porque realmente uno a veces ve cuando
en medios de comunicación se hablan de este asunto de corrupción de la trocha, que corrupción del cementazo, que corrupción de aquí, corrupción de allá, pero cuando uno escucha hablar de este caso en particular de Aldesa, es un tema que si no es por medios independientes, por esfuerzos propios de las personas afectadas o por colaboraciones como estas que estamos tratando de hacer desde los esfuerzos del sindicato para visibilizar más este asunto, no se le da la dimensión que debe tener ese asunto, ¿verdad? Entonces, primero, alguno de los dos le diga a los costarricenses cuánta plata es la que estamos hablando y cuántas personas están involucradas en este asunto. Y segundo, ¿cómo lograron obtener ustedes la valentía suficiente para armarse, organizarse y ponerle el rostro de ustedes con todo este coraje a este poder tan peligroso económico y político que hay en el país, ¿verdad? Porque es como enfrentar un toro, ¿verdad? Ahí en media plaza de Zapote. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes? Primero, ¿cuánto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que la gente dimensione que no son 5 colones ni 1,000 pesos. Y segundo, ¿cómo ustedes se organizan y de dónde sacan esa gallardía para poder enfrentar estos procesos? Bueno, si alguien maneja las finanzas, los números y maneja el liderazgo y la gallardía por sostener todo este proceso es Flora. Esa pregunta es para ella. Bueno, vamos a dimensionar la magnitud del caso Aldesa. Estamos hablando de la desaparición de 222 millones y medio de dólares, no de colones, 222 millones y medio de dólares, que eran de 561 ahorrantes. De esos 561 ahorrantes, 33 eran asociaciones solidaristas. Eran 27.550 humildes trabajadores a quienes les quitaron 12 millones de dólares. Ese era, digamos, el grupo más grande, porque ya 12 millones de dólares, pues representa mucho dinero, pero eran 27.500 trabajadores. Estamos hablando más o menos como $500 por trabajador que perdieron sus ahorros. Luego habían 351 personas físicas que eran gente como los papás de David y muchísimos ahorrantes individuales. Cada uno de ellos tenía alrededor de unos $250,000, $290,000. O sea, no estamos hablando de multimillonarios, como en algún momento se quiso hacer creer. Algunos tenían un poco más, los promedios a veces son engañosos. Y habían 177 personas jurídicas. Curiosamente, mi mamá estaba dentro del campo de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque ella ya tenía más de 80 años y siempre decía, bueno, si yo falto, es más fácil trasladar una sociedad anónima a los hijos, y de hecho la tuvo que trasladar cuando ya ella se empezó a poner mal de la cabeza, de manera que habían muchas personas que lo que tenían eran personas jurídicas, eran sociedades patrimoniales. Ahí tenía mi mamá la casa y la plata que había colocado en Aldesa. Igual sucedió, por ejemplo, con el caso de doña Ileana Fischel, que hace poco falleció. Ella tenía una sociedad patrimonial de la herencia que le había dejado don Oscar Fischel, del marido, y manejaban el capital de esa manera. También habían unas cuantas empresas pequeñas que mantenían su capital de trabajo. Sobra decir que todas esas empresas, sumado el caso Aldesa más la pandemia, terminan quebrando la empresa. Eso es parte de las consecuencias. Es decir, aquí se llevaron a muchísima gente entre las patas, como decimos. Con un compañero de equipo calculamos que los despidos como resultado de lo que hizo Javier Chávez, dentro de las contrataciones que hacían los inversionistas, promediaba las 1,200 personas que dejaron de recibir sus ingresos porque fueron cesados, porque la actividad económica, familiar o personal ya no había dineros para poder mantenerlos. A esto hay que sumarle, porque es que la bola de nieve es grande. Hay que sumarle
la plata del proyecto Monte del Barco, que era un fondo de inversión que era regulado, o sea, ese era totalmente regulado y que también desapareció sin que construyeran 1 centímetro cuadrado. Si ustedes quieren Además, se saber, perdieron todas las tierras. Ajá. perdón, Flora, si ustedes quieren saber qué pasó con Monte del Barco, que eso fue hace 10 años. Mi papá se pensiona en el año 2012, invierte sus ahorros en Aldesa en el 2013 más o menos, por ahí. La estafa que hizo Javier Chávez con Monte del Barco empezó en el 2009 y continuó en el 2009, 10 y 11. Y la empresa que promocionó más que ninguna otra los inversionistas iniciales de Monte del Barco, que arrancó por ahí del 2007, fue el financiero y fue Grupo Nación. Solo que todos los inversionistas de Grupo Nación se retiraron del proyecto donde vieron que iba a quebrar, o Javier Chávez les contó, o no sabemos qué pasó, pero el tema es que como todo el mundo silenció al respecto y que se habían perdido casi 90 millones de dólares, literalmente se perdieron. Si a mis papás les hubieran dicho, hubiera salido una noticia, una sola noticia en Grupo Nación, de que Aldesa había perdido 90 millones de dólares, mis papás buscan cualquier otro lugar. Pero ellos pagaron con publicidad, con X, con Y, con Z, ellos pagaron para que la prensa los protegiera y no se hablara mal de ellos. Es más, Javier Chávez, por poquito después de haber sido ministro de Transportes, que hizo un muy mal trabajo, por cierto, porque perdió el trabajo, empezó con el tema de Monte del Barco. Esta gente perdió el dinero, los de Monte del Barco, y los cuenteó, se judicializó, no pasó absolutamente nada, no le dijeron nada, nadie avisó, era cuestión de que una noticia. Vea, Javier Chávez tenía años de no pagar la caja, años de no pagar en Hacienda, le quitaban a los ahorrantes el porcentaje de renta, se lo dejaban y pasaban 3 y 4 periodos y no le pagaban a Hacienda nada. ¿Cómo Hacienda no intervino al de esas si ya estaba con 2, 3 periodos de deuda de renta? Que sí cobraba. Si yo abro un negocio pequeñito y dejo de pagar renta, a mí los 22 días, 15 días, donde ya me notifican, me están llegando a poner las cintas. Vean, ustedes quieren saber qué fue lo que pasó con Monte del Barco, porque la gente se imagina que es algo complejísimo. No, lo que pasó con Monte del Barco fue exactamente lo que acaba de ser el Banco de Costa Rica, los funcionarios del Banco de Costa Rica con el proyecto en el Pacífico de las bodegas. Es exactamente lo mismo. Solo que ellos no pagaron seguridad jurídica, financiera o personal, sino que se fueron del país. Javier Chávez hizo lo mismo con el descaro que se quedó viendo en Costa Rica. Y cómo vio que lo que había hecho se lo habían perdonado y no había pasado absolutamente nada, a pesar de denuncias y demás, ¿cómo es posible que la Sugeval responda sobre el tema de Monte del Barco 9 años después? 9 años después, la Sugeval respondió acerca de la querella de Monte del Barco diciendo, sí, ahí pasó algo extraño. 9 años después, estando judicializado, conste. Yo tengo amigos abogados y amigos de Flora también que nos han ayudado, que tuvieron que judicializar el asunto y se lo detuvieron y la estafa es evidente. Vea, incluso se creó un proyecto de ley específico para poder darle a Monte del Barco la capacidad de ser de tener un desarrollo inmobiliario. En Costa Rica eran ilegales los proyectos de desarrollo inmobiliario. Usted no podía invertir en algo que no estuviera construido. Eso era ilegal. Y Javier Chávez movió para que en la Asamblea Legislativa pasara ese proyecto. Y con ese cambio de proyecto se pudo traer lo que él había fundado en Panamá, se lo trajo para Costa Rica. Y el paraíso fiscal de él ya no era Panamá, ahora era aquí. Pero una nota hubieran sacado diciendo que se habían robado, que esa plata se había desaparecido, mis padres por 2 dedos de frente y muchísimas otras personas hubieran invertido, pero él sabía que el dominó se iba a caer. Entonces, la esposa de él era candidata a vicepresidenta con Rodolfo Pisa. Y María del Rocío Aguilar se la presta él porque iba como su ministra de presidencia o en cualquier otro puesto, se la presta a Carlos Alvarado cuando hacen la alianza para las elecciones para que sea la ministra de Hacienda entonces. La que había trabajado con él anteriormente. Y Edna Camacho la premia mandándola a Washington, por ejemplo, como delegada ante la Organización Mundial del Comercio, una institución de estas financieras internacionales total y absolutamente protegida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tentáculos políticos son impresionantes, Vean lo que pasó con Ofelia Teitelbaum. Le escupió en la cara al Poder Judicial y a la justicia de este país y lo sigue haciendo.
Y Javier Chávez va por el mismo camino. O es igual que Figueres. Hasta un libro se hizo del caso Chemis para llegar y decir no me acuerdo, no me acuerdo y no me acuerdo. Juan Diego Castro, que nos apoya, se arrepiente de haber defendido a José María. Él mismo lo ha dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta un libro del caso Aldesa hizo Flora. Tuvo que recurrir a lo mismo que los hermanos que hicieron el libro, el caso Chemis, para poder documentar algo que es evidente, y vienen y escupen nuevamente ante la justicia de este país y ante los ciudadanos y ante la gente que paga impuestos y a la gente que es honesta y la gente que es honrada. Esa plata se ganó honradamente. Pero ¿qué es lo que pasaba en Aldesa? Usted llevaba dinero y tenía que justificar por todo de dónde venía. Pero había clientes que podían meter el dinero por Aldesa Corporación de Inversiones, los que sabían que Aldesa Corporación de Inversiones existía, que era el negocio fraudulento, era el negocio familiar pequeñito, privado, metían el dinero ahí 2 años, 3 años después, la plata se la sacaban con un cheque ¿de dónde? Señores, con un cheque de un puesto de bolsa. ¿Cómo me va a decir a mí, la farmacéutica, que lo que ella me vendió, que le hizo daño a mis padres, ella no me lo vendió si yo tengo la factura con todos los títulos de la información de la farmacéutica, de la empresa farmacéutica, quiero decir, de la farmacia, yo tengo el recibo. Igual nosotros teníamos las transferencias y todo de un puesto de bolsa. ¿Cómo van a utilizar el puesto de bolsa para mover los dineros que supuestamente provienen de un negocio que ahora resulta que no era regulado? Eso es agarrar y construir un negocio para delinquir. Eso es una organización para delinquir. La única herramienta legal que no se ha utilizado para entender qué es lo que ha pasado con esto, que realmente es una buena alternativa, creería yo, es entender que esto es crimen organizado de altísimo nivel, donde hay estratos judiciales, perdón que se los diga, pero hay compañeros de ustedes que se han prestado para esto también. Como Don también se han David, prestado tal vez otros empresarios privados, totalmente, y por supuesto. Hay gente privada que Javier Chávez les pagó el dinero antes de que esto quebrara. Y se trajo inversionistas específicos para reemplazar ese dinero. Yo en el lobby de Aldesa, en marzo del 2019, vi llorando un señor que me dice, pero yo invertí hace mes y medio aquí. Otro tenía 22 días de haber invertido. Hay un señor que vendió la flota de taxis porque estaba cansado de estar supervisando el negocio de taxis. Y en 22 días de haber invertido pasó esto. O sea, sabiendo que tenían la situación supuestamente de problemas financieros, permitían que la gente invirtiera en ellos todavía previo a presentar el proceso de quiebra, ¿verdad? Vea, si yo a usted le cobro Supuestamente. 500 pesos por llevarlo a la panadería en una bicicleta, y yo sé que la bicicleta está mala y que nos podemos accidentar de camino, y le cobro y lo llevo en bicicleta y nos caemos, ¿usted a mí me puede mandar, sí o no? Por supuesto ¿Okay? que sí. Es exactamente lo mismo. Con alevosía, premeditación, ellos hicieron, ellos ellos depredaron a inversionistas que no eran sofisticados, cambiando la documentación, mintiendo en la documentación, brindando información financiera falsa y garantizando cosas que no estaban garantizadas. Ahí en Canal 7 está la entrevista donde Javier Chávez dice, pero ahí la tierra está. Yo no me la he llevado. ¿Cómo voy a llevar yo la tierra para la casa? Mentira del diablo. La tierra es como que yo le vendo a usted un carro, perdón, que usted me dé plata sobre un carro que yo lo pongo como garantía. Usted me dice, bueno, David, tome $1,000,000 de pesitos, fírmeme aquí, y yo le doy a usted el carro como garantía, pero ese carro lo vendí ayer, o cuando usted viene a cobrar su dinero, o la garantía, 2 días antes yo traspasé el carro. Ya no está. Javier Chávez hacía eso con la tierra, hacía eso con los fideicomisos, hacía eso con todo. Nadie lo auditaba, nadie lo revisaba, nadie sabe nada. Ahí está toda la documentación. Hay incluso delitos registrales, demostrables fácilmente. Pero pasan 5 años porque nadie quiere entrarle de frente a qué, al montón de posibles secretos que don Javier Chávez tiene por financiamiento de campañas o por favores políticos o por algo que en este momento a mí no me interesa. A mí realmente lo que me interesa es, 1, que se haga justicia para mis padres, y 2, que esto se haga pronto. Que esto se haga pronto. Tenemos un proceso contencioso y tenemos semanas que ya ganamos que nos llevaron el proceso a casación. Se ganó. Y ni siquiera lo han querido pasar de un escritorio a otro. Es solo trasladar el expediente de casación para que siga la audiencia preliminar. Y hemos estado dele y pide. Y es que yo entiendo al funcionario público, están tan sobrecargados de trabajo, pero el asunto es
El asunto es que están destruyendo la institucionalidad de este país. Y si nosotros Así ocupamos es. hacer algo ejemplarizante, donde Javier Don Chávez David, pague, ¿qué pasa con la gente que invirtió en BCR? Con esto Don David, de la nos estafa que les gana el hicieron. tiempo. Don David, Perdón. nos el tiempo se pasa volando. Ya llevamos 42 minutos de programa continuo. Perfecto. Entonces, yo creo que este tema nos da para más. Entonces, creo, Noily, que vamos a tener que hacer una segunda parte. Correcto, porque hay temas realmente importantes que tocaba don David, como el libro de doña Flora, que cuenta historias realmente que a uno lo ponen a pensar. También están los puntos de qué ha pasado con el Poder Judicial, qué ha pasado con los medios de comunicación y hasta que al Poder Ejecutivo se ha visto involucrado. Entonces, vamos a hacer otra entrega de este programa porque debemos ahondar aún más en estos temas. Sí, correcto. El tema nos queda inconcluso, por lo tanto les prometemos a todas las personas que nos siguen en el programa La Otra Cara de la Moneda con Citrajut una segunda entrega para poder completar lo que aquí hemos planteado. También nos interesa mucho que de propia voz de las personas afectadas nos cuenten cuál es su percepción de este proceso y el papel que ha jugado el Poder Judicial en todo esto. Entonces, los invitamos nuevamente para que nos acompañen en la segunda parte. De mi parte, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Noely. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a doña Flora y a don David, que igual nos van a acompañar en el siguiente programa. Buenas noches. Y una voz de ánimo para los miembros del sindicato y del Poder Judicial. Gracias por su trabajo. Todos ustedes no son lo que la gente cree. La gran mayoría de gente esforzada y trabajadora. Y yo quisiera agregar algo, y es el gran trabajo que hizo el OIJ de investigar, de escarbar y de encontrar cualquier cantidad de evidencia para que venga el fiscal a acusar de que hubo omisión. Aquí no hubo omisión, aquí lo que hay es crimen organizado y un plan preconcebido muy claro para estafar a todos los clientes. Y les voy a agregar una más. Ninguna asociación solidarista de miembros ligados a la junta directiva de Aldesa fue afectada con esta estafa. ¿Qué nos está diciendo? La Nación, la Yema Dorada, Almacenes Unidos, el bufete Facio Cañas y la propia asociación de Aldesa no fue afectada. Qué casualidad. Muchas gracias, doña Flora. Nos dejó la pelota picando ahí con todos esos últimos temas. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.